Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un video más aquí en Los Hijos del Obrero. Pues miren, el día de hoy hay mucha información. La presidenta le contesta a Zedillo en base pues a este artículo que publicó en el Washington Post. También la presidenta le contesta al ministro golpista Alcántara Carranca y prácticamente le dice que no, que ya no es tiempo de negociar para nada con el Poder Judicial. Se terminó ese tiempo. Cuando se les pidió, no hicieron caso. Así que ahora ya es un mandato popular, pero ahorita vamos a entrar en el tema. Miren, primero les voy a poner aquí el calendario de los programas del bienestar, porque a partir de hoy empieza su distribución. Si usted tiene una pensión o tiene un programa para el bienestar, pues bueno, para que esté bien informado, para que usted sepa cuándo le corresponde. Ahí está, miren, acuérdense que esto se distribuye pues en base a la primera letra de su apellido, le corresponde la fecha de su depósito. Ahí está, puede ponerle pausa al video para que esté bien informado. Si usted tiene algún familiar o usted mismo recibe pues la pensión del bienestar, pues a partir de hoy empieza su distribución. Ahí está, miren. Recuerden que andan ahí estafadores disfrazados de servidores de la nación, te llevan hasta tu casa una tarjeta supuestamente en sobre, clonada, del Banco del Bienestar y te dicen que por el cambio de gobierno pues se están cambiando las tarjetas. Te piden la tuya, te piden el NIP, se lo llevan, te dejan esta que es inservible, que no es del Banco del Bienestar y pues se llevan lo que tenga tu tarjeta. Mucho ojo, no se está cambiando tarjetas, esto es falso. Ahí para que pasen el dato y estén bien al pendiente, porque estos vividores no descansan, Hay mucho ojo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema, miren. La presidenta le contestó a Zedillo porque publicó ahí en el Washington Post, como les dije, publica en contra de la reforma que se le hizo al Poder Judicial. De verdad, cuánto descaro de este señor, cuánto descaro, como si no supiéramos que él precisamente en el 94 cambió a toda la Suprema Corte de Justicia. Él implementó este sistema judicial que no sirve, que está lleno de corrupción. Él lo implementó. Y ahora viene y critica este nuevo proyecto de la Cuarta Transformación. De verdad, cuánto cinismo de este señor. Pero vamos a ver, miren, vamos a ver porque la presidenta prácticamente le dijo traidor a la patria. Literal. Vamos a ver qué dice la presidenta, miren. Él en alianza con el PAN y con el PRI. Y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes. Cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el FOBAPROA, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo. Solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año.
Pero qué sinvergüenzas son estos de la derecha, estos neoliberales, de verdad, como si uno no conociera la historia, como si uno no conociera que acomodaron todo el sistema precisamente para saquear el país, para regalarlo, para repartirlo. Todo el sistema acomodaron. Quitaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que eran 22 en ese entonces, y pusieron 11 a modo, en ese tiempo, en el 94. Que no se pronunciaron cuando llegó el Fobaproa. No dijeron nada. Nunca decían nada. Estaban a modo, sirviéndole precisamente en ese tiempo a Zedillo. Quitaron de ser delito grave la corrupción. Es que de verdad son muy cínicos, muy cínicos. Pero vamos a ver, miren, porque el día de hoy estuvo pues esta sección que tiene la presidenta, que es el detector de mentiras. Una sección parecida a quién es quién con las mentiras que tenía Andrés Manuel López Obrador. Este se llama el detector de mentiras. ¿Por qué lo puso hoy? Precisamente esta sección pasa solamente los miércoles en la mañanera, pero el día de hoy lo puso precisamente para desmentir a este cínico, el cínico de Zedillo. Vamos a escuchar este video. Independiente y garantizó la división de poderes. El 1 de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un poder judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de 2 meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el Fobaproa, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de México. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995, pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos, convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, Fobaproa, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos, que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al Fobaproa, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del Fobaproa en 4 bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Acteal lo definen de otra manera. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales, quienes dispararon contra los indefensos campesinos a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles, mientras se encontraban orando dentro de una ermita, con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a 2 detenidos de la matanza de Acteal que pasaron 11 años en la cárcel.
4. Las privatizaciones de Zedillo. El despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego esta lo benefició a él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. ¿Cuánta razón tenía AMLO con esta frase que decía: la doctrina de la derecha es la hipocresía? ¿Cuánta razón tenía? Por eso precisamente tenemos que andar informando, tenemos que estar aquí al pendiente, recordando lo que se vivió en el periodo neoliberal, precisamente porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso estamos aquí informando todos los días, platicando de lo que viene sucediendo y de lo que sucedió precisamente, para no regresar a esos tiempos del neoliberalismo, a esos tiempos de estos sinvergüenzas, rateros, porque eso era lo que son, delincuentes de cuello blanco, que saquearon lo más que pudieron, se robaron todo y aún así no perdían su credibilidad. Pues ahí se andan creyendo los grandes demócratas, los grandes opinólogos de la política, cuestionando la cuarta transformación, cuando ellos pues fueron los que llevaron a México al despeñadero precisamente. Llegó Andrés Manuel López Obrador en el tiempo justo para rescatar a nuestro país. Si no se imaginan cómo estuviéramos ahorita si nada más de Felipe Calderón, cuando fue la pandemia de la influenza, pues nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, nos endeudó. Ahora, ¿qué hubiera pasado con una guerra de por medio, Ucrania contra Rusia? La caída del petróleo y una de las peores pandemias, es la peor pandemia que ha tocado al mundo, como la fue el COVID, pues de verdad, ¿qué hubiera sido de nosotros los mexicanos si hubiera ganado todavía los neoliberales, estos sinvergüenzas? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Fíjense nada más. Por eso dice que los tiempos de Dios son perfectos. Llegó Andrés Manuel López Obrador precisamente para sacar a flote el país. Se le agradece a AMLO. Larga vida a nuestro expresidente AMLO, el mejor presidente que hemos tenido. ¿Cómo de que no? Pero miren, la presidenta también habló, vamos a cambiar un poquito de tema. La presidenta habló sobre la Suprema Corte de Justicia. Acordémonos que faltan horas para que voten precisamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia este proyecto que va a presentar este ministro golpista. Yo le digo golpista, Alcántara Carrancá, porque eso es lo que es. Eso es lo que es. Vamos a escuchar un poco lo que dice nuestra presidenta, miren. Vamos a escucharlo. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? Es que, ¿cómo se le ocurre decir,
vamos a negociar. ¿Negociar qué? Ese tiempo ya pasó, ese barco ya zarpó. ¿Desde cuándo les dijo? Ya platicamos mucho sobre este tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Norma Piña, vamos a sentarnos para platicar, crear una reforma en conjunto. Pero Norma Piña pues estaba segura de que Xóchitl Gálvez iba a sacar, pues no iba a ganar tal vez, no iba a ganar, eso lo sabían, pero que no iba a quedar tan lejos. Entonces las 2/3 partes no se iban a alcanzar. De eso estaba segura Norma Piña. Precisamente por eso no le hizo caso a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Ah, bueno, ok, pues vamos a pedir el plan C. ¿Qué es el plan C? Vamos a alcanzar la mayoría absoluta. Se rieron en ese entonces, se reían de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue, pues, su sorpresa cuando la presidenta arrasa en las urnas y se consigue, pues, el plan C? Que el plan C conllevaba precisamente a transformar, a cambiar al Poder Judicial. Ahora dicen, no, es que eso no era verdad, no plantearon eso. ¿Cómo que no? Ese es el plan C precisamente. Y nada, pues bueno, ¿qué les toca? Acatarlo, no hay más. No hay más para estos ministros golpeadores, a Norma Piña y su pandilla. Pero miren, ahí está también Noroña, el presidente del Senado, que les manda un reto a todos los juristas. Por esto que está haciendo precisamente Alcántara Carranca. Demuéstrenme que el poder, la Suprema Corte de Justicia, tiene la facultad de quitar o ponerle a la Constitución. Demuéstrenlo porque quedan como, es que se dan de los grandes sabelotodo, se dan los grandes de estos con doctorado en Derecho Constitucional, pero es que de verdad quedan como payasos, esa es la verdad. Mire, vamos a escuchar lo que dice Noroña. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna. Pues ahí está, miren, es que de verdad sí se toman atribuciones que no les corresponden. Ya se creen el Poder Legislativo estos de la Suprema Corte de Justicia. Y como dice la presidenta el día de hoy, que se escuche claro, que se escuche fuerte, que los únicos que están faltándole a la Constitución pues son estos ministros golpistas. Esa es la realidad, Yo no sé por qué Morena se mantiene todavía muy tibio en esto del juicio político. Ya el Partido del Trabajo ya puso su denuncia precisamente para que se juzgue a estos ministros. Y es que eso es lo que se debe de proceder. Porque llevamos mucho tiempo platicando y estamos viendo que vienen atropellando a la Constitución, que se creen que están por encima de la Constitución y no van a tener consecuencias. Pues ¿de qué privilegios gozan? Porque nadie puede estar al margen de la ley ni por encima de la ley. Todos tenemos que estar abajo precisamente de la Constitución. Porque si nosotros faltamos o hacemos algo, quebrantamos la ley, pues nos cae el peso de la ley como tal. Precisamente porque si estos ministros los hemos visto que se vienen manejando como muy autoritarios por encima de la Constitución, les importa un cacahuate la Constitución, ¿por qué precisamente no se va a proceder con ellos? ¿Por qué cuidar el qué dirán? El no hacerlos los mártires, decirles que son perseguidos políticos, pues no tiene chiste. Hay que respetar la Constitución y si no se respetan las leyes, pues te tocan las consecuencias. Así debe de ser, Así debe de ser. Que Morena no se mantenga pues tibio precisamente en esta situación. Pero bueno, miren, otra cosa que me pareció algo chistoso ahí es de Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Bueno, sale ahí hablando de lo que pasó con Felipe VI. El día de ayer fue ahí a donde pasó la tragedia, Valencia. Lamentable la tragedia que pasó. Tremenda fuerza de la naturaleza que les cayó en Valencia. Y bueno, fue ahí Felipe VI, salió enlodado porque le gritaron ahí, lo trataron muy mal a Felipe VI. Esta realeza que se fue a enlodar tantito. De verdad, también a su presidente, Pedro Sánchez, cómo me lo trataron mal.
Pues es que de verdad no dan la ayuda que merecen. No dan la ayuda que merecen pues los del pueblo de Valencia. ¿Por qué? Porque están muy buenos para mandar apoyo a Ucrania, para mandar apoyo a Israel, pero pues no para apoyar a su propio pueblo al momento. Bueno, ese es otro tema. Pero ¿a qué vamos con esto? Ciro salió ahí diciendo, bueno, ¿cómo salió ahí el Felipe VI bien librado de esto? Si comparamos a Andrés Manuel López Obrador, que no quería manchar la investidura presidencial, cuando pasó lo de Acapulco, pues ni se fue a probar y esto y lo otro, aunque nos dimos cuenta que les tapó la boca a todos cuando decían que ya no había Fonden, que cómo se iba a recuperar Acapulco, y que de manera breve e inmediata Acapulco se puso de pie. De verdad, son cosas serias, pero vamos a escuchar un poco lo que dice Ciro Gómez Leiva. Con la investidura menguada, lastimada, o sale enaltecido por haber hecho ese recorrido, ¿no? Finalmente él dice que fue a llevar un poco de esperanza y que su lugar era estar ahí con los damnificados. Y yo me pregunto si comparamos con el pavor que siempre tuvo Andrés Manuel López Obrador de una imagen así. Andrés Manuel López Obrador, siempre cuidando su investidura, cuidando su popularidad, cuidando su imagen, es el acto al que López Obrador nunca se atrevió, por ejemplo, nunca se atrevió. Pero, por ejemplo, hace un año, se está cumpliendo un año, se cumplió hace unos días del huracán Otis en Acapulco, y ahora vemos por qué, ¿no? ¿Cómo lo ven desde allá? Sí. Pues ahí está Ciro, ya extraña a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ven? Comparando con lo que le pasó a Felipe VI. A Felipe VI le pasó eso precisamente porque ya está cansado el pueblo de España. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí dejamos este video, mi gente. Yo soy Luis García. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse al canal y nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.